Nadie quiere escuchar esto, y precisamente por eso nadie te lo dice. Porque es más fácil hablar de los hábitos de las personas inteligentes, celebrarlos, romantizarlos, hacer que todos se sientan identificados con el genio incomprendido. Pero hay otra conversación, una más incómoda, una que la psicología lleva años documentando y que casi ningún video se atreve a tener de frente. Hay hábitos cotidianos, cosas que hacemos casi sin pensar, decisiones pequeñas que tomamos todos los días que están científicamente vinculadas con menor capacidad cognitiva. No como insulto, como información, porque si no sabes que algo te está limitando, no puedes cambiarlo. Y si puedes cambiarlo y no lo haces, esa es tu decisión, pero tomarla sin saberlo, eso sí es un problema. Hoy vamos a ver 8 de esos hábitos, y antes de que tu cerebro empiece a buscar razones por las que ninguno aplica a ti, quiero que consideres algo. La persona que más necesita esta información es exactamente la que más resistencia siente al escucharla. Eso no es coincidencia, es parte de lo que vamos a explorar. Empecemos por el primero, y este es el más extendido del mundo moderno, el más normalizado, el que casi nadie cuestiona porque todos lo hacen, y cuando todos lo hacen, parece que no puede ser un problema. El consumo pasivo constante de contenido sin reflexión. Horas desplazándote por redes sociales, videos que se reproducen uno detrás del otro sin que hayas elegido conscientemente ninguno. Entretenimiento que absorbes, sin jamás detenerte a procesar lo que acabas de ver, sin cuestionarlo, sin conectarlo con lo que ya sabes, sin hacer nada con eso más que consumir el siguiente. Los neurocientíficos son claros sobre lo que esto hace al cerebro. El consumo de contenido sin reflexión activa reduce la capacidad de pensamiento crítico y análisis profundo, no inmediatamente, gradualmente, silenciosamente. Cada hora de consumo pasivo entrena al cerebro para la pasividad cognitiva, para recibir sin procesar, para absorber sin cuestionar, para existir en modo espectador permanente de una realidad que otros construyen y tú simplemente consumes. Y lo que hace tan peligroso a este hábito no es una sesión, es la acumulación, es el patrón. Es que cuando el cerebro aprende que su rol es recibir, empieza a perder la capacidad de generar, de analizar, de conectar, de producir pensamiento original en lugar de simplemente reaccionar al pensamiento de otros. La diferencia entre consumo activo y consumo pasivo no está en lo que ves, está en lo que haces después. Las personas con mayor inteligencia hacen pausas, cuestionan lo que vieron, buscan información que lo contradiga, conectan lo nuevo con lo que ya sabían, transforman cada pieza de contenido en material de trabajo para su mente en lugar de dejarla pasar como agua. Si tu patrón es consumir, consumir, consumir sin jamás procesar, no estás descansando. Estás haciendo tu cerebro más lento con cada hora que pasa. Y lo estás haciendo en el medio más diseñado de la historia humana para mantenerte exactamente en ese estado. Porque las plataformas no ganan dinero cuando piensas, ganan dinero cuando sigues viendo. Y si tu cerebro no te está empujando a parar y procesar, están ganando. El segundo hábito es el que más se disfraza de autenticidad, de honestidad, de ser quien eres sin filtros. Y en realidad, es una de las señales más claras de menor función ejecutiva que la psicología identifica. Reaccionar emocionalmente sin pausa reflexiva. Alguien dice algo que no te gusta y explotas de inmediato. Ves una opinión contraria y respondes con ataque antes de haber terminado de leer el argumento completo. Tu estado emocional del momento determina completamente tu respuesta, sin ningún proceso intermedio de evaluación. Los psicólogos llaman a esto reactividad impulsiva, y está directamente vinculada con menor función en la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable del razonamiento, la planificación y el control de impulsos. Lo que significa que cuando reaccionas de manera impulsiva e incontrolable, literalmente estás operando desde las capas más primitivas de tu cerebro, las que evolucionaron para responder a amenazas físicas inmediatas, no para navegar conversaciones complejas, desacuerdos sociales o información que contradice tus creencias. Y aquí está la parte que más incomoda. Muchas personas interpretan esa reactividad como pasión, como intensidad,
como no tener miedo de decir lo que piensan. Pero la psicología lo ve de manera diferente. La inteligencia se revela en el espacio entre sentir y actuar, en la capacidad de sentir una emoción fuerte y aún así elegir conscientemente cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Esa capacidad, que los psicólogos llaman regulación emocional cognitiva, no es frialdad ni falta de autenticidad. Es control ejecutivo. Es la diferencia entre ser dueño de tu mente o ser gobernado por ella. Si ese espacio entre sentir y actuar no existe en ti, si tus respuestas son automáticas e incontrolables, no estás siendo más auténtico que nadie. Estás siendo controlado por la parte más antigua y menos sofisticada de tu cerebro. Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de una discusión en redes. Afecta tus relaciones, afecta tus decisiones, afecta la calidad de tu pensamiento en cada área de tu vida donde las emociones y la razón necesitan trabajar juntas. El tercer hábito es el que más se esconde detrás de la comodidad, de la eficiencia, de saber lo que funciona y quedarse ahí. Evitar todo lo que requiere esfuerzo mental. No como elección ocasional, como patrón consistente. Siempre ver el mismo tipo de contenido. Siempre hablar con las mismas personas sobre los mismos temas. Siempre pensar los mismos pensamientos, llegando siempre a las mismas conclusiones. Nunca leer algo que te cueste. Nunca aprender algo que requiera empezar desde cero. Nunca tener una conversación que te haga pensar diferente a como pensabas antes de tenerla. Los neurocientíficos lo llaman el principio de úsalo o piérdelo, y aplica al cerebro con la misma precisión que a cualquier músculo del cuerpo. Cuando evitas consistentemente las tareas cognitivamente demandantes, tu capacidad para manejarlas disminuye. No se mantiene igual mientras esperas el momento de usarla. Disminuye, activamente. El cerebro que no se desafía se reorganiza para ser más eficiente en lo que sí hace. Y esa eficiencia tiene un costo, que es la capacidad para lo que no hace. Lo que esto significa en términos prácticos es que cada vez que eliges el camino cognitivo más fácil, cada vez que evitas el libro difícil, la conversación incómoda, el tema que no entiendes todavía, no estás protegiendo tu energía, estás permitiendo que una capacidad que podrías tener se deteriore por falta de uso. Y lo más traicionero de este hábito es que mientras ocurre, no se siente como pérdida, se siente como comodidad, se siente como ir bien. Y es exactamente esa sensación de ir bien la que hace que el deterioro sea tan difícil de detectar hasta que ya ha avanzado lo suficiente para notarse en cosas concretas. El quinto hábito es el que más se confunde con humildad, con apertura mental, con saber escuchar. Y en su versión extrema es exactamente lo contrario de todo eso. La dependencia total de opiniones ajenas para tomar decisiones. No estamos hablando de consultar a otros. Consultar es inteligente. Considerar perspectivas múltiples es inteligente. Estamos hablando de algo diferente, de no poder tomar ninguna decisión significativa sin primero saber qué piensan los demás, de adoptar automáticamente la opinión de quien está más cerca, quien habla más fuerte o quien pertenece al grupo con el que te identificas, sin procesar realmente si esa opinión tiene sentido, de tercerizar completamente la función de pensar por ti mismo. Los psicólogos llaman a esto locus de control externo extremo, y lo que revela no es apertura mental ni capacidad de escucha, revela incapacidad de pensamiento independiente, incapacidad de confiar en tu propio proceso de análisis para llegar a conclusiones propias. Y hay algo que hace a este hábito especialmente dañino en el mundo actual. Vivimos en un entorno diseñado para explotarlo. Los algoritmos te muestran lo que refuerza lo que ya crees. Los grupos sociales crean presión para pensar en conjunto. Las figuras de autoridad en redes generan audiencias que adoptan sus opiniones como propias sin cuestionarlas. Si no tienes el hábito de pensar de manera independiente, ese entorno no te ayuda a desarrollarlo, te hace más dependiente de él, más vulnerable a quien controla la narrativa, más fácil de dirigir hacia donde alguien más quiere que vayas. La inteligencia no es solo capacidad de procesar información compleja, es capacidad de hacerlo de manera autónoma, de llegar a tus propias conclusiones, aunque sean distintas a las del grupo, aunque generen incomodidad, aunque nadie a tu alrededor las comparta.
Y si has abandonado esa autonomía, si dependes completamente de otros para saber qué pensar, has cedido algo que es muy difícil de recuperar una vez que el hábito está establecido. El sexto hábito es el más paradójico de toda la lista, porque desde afuera parece lo opuesto de lo que es. Parece confianza, parece seguridad, parece que esa persona sabe exactamente quién es y no tiene dudas al respecto. Y en realidad es una de las señales más documentadas de inteligencia limitada que la psicología ha identificado: creer que ya lo sabes todo. No como pensamiento consciente, nadie piensa explícitamente que sabe todo, sino como patrón de comportamiento. Nunca decir no sé, nunca decir necesito investigar eso más antes de opinar, dominar conversaciones con confianza inquebrantable sobre temas que no has estudiado en profundidad, no cuestionar nunca tus propias conclusiones, sentir que ya tienes suficiente información sobre casi cualquier tema para tener una opinión sólida. Los psicólogos identifican esto como el efecto Dunning-Kruger, donde las personas con menor competencia en un área sobreestiman dramáticamente su capacidad precisamente porque no saben suficiente para reconocer lo que no saben. No es que sean arrogantes en el sentido tradicional, es que su nivel de comprensión es tan superficial que no alcanza a revelarles la vastedad de lo que desconocen. Y eso produce una certeza que la comprensión profunda nunca produce, porque quien realmente estudia algo en profundidad, quien de verdad llega a los niveles complejos de cualquier campo, descubre que cuanto más sabe, más claramente ve todo lo que todavía no sabe. Las personas verdaderamente inteligentes son agudamente conscientes de la extensión de su ignorancia. Eso no las paraliza, las mantiene curiosas, las mantiene aprendiendo, las mantiene abiertas a ser corregidas, las mantiene dispuestas a aprender de cualquier persona, independientemente de su estatus o de si comparte sus creencias. Tu incapacidad de reconocer lo que no sabes no te hace parecer inteligente ante quien sí sabe, te hace visible de una manera que probablemente no anticipas, porque quien conoce profundamente un tema puede detectar en segundos a quien habla desde la superficie, y lo que ve no es confianza, es la forma específica que toma el desconocimiento cuando no sabe que es desconocimiento. El séptimo hábito es el que la cultura moderna ha convertido casi en una identidad, en algo de lo que presumir, en señal de que vives plenamente el presente sin preocuparte por el futuro. La adicción a la gratificación instantánea y la incapacidad de diferir placer. No poder resistir revisar el teléfono cada pocos minutos aunque estés en medio de algo importante. Abandonar metas que requieren esfuerzo sostenido en el momento en que aparece algo más inmediato y más fácil. Elegir consistentemente el placer de ahora sobre el beneficio de después. Nunca tolerar la incomodidad presente si hay manera de evitarla, aunque eso signifique sacrificar algo significativo en el futuro. Los neurocientíficos llaman a esto sistema de recompensa desregulado, y la investigación sobre esto es de las más sólidas y consistentes que existe en psicología. El estudio del malvavisco, realizado con niños que podían elegir entre comer un malvavisco ahora o esperar y recibir dos después, mostró que la capacidad de diferir gratificación predijo con notable precisión resultados académicos, profesionales y de salud décadas más tarde. No porque esperar un malvavisco sea en sí mismo importante, sino porque esa capacidad de tolerar incomodidad presente por recompensa futura es función ejecutiva central vinculada directamente con inteligencia. Es la misma función que permite terminar algo difícil cuando terminar es costoso, que permite no responder impulsivamente cuando responder te haría sentir mejor, pero empeoraría la situación, que permite construir algo que tarda años en dar resultados cuando tu sistema nervioso está pidiendo resultados ahora. Si vives completamente gobernado por el impulso del momento, si cualquier distracción disponible gana sistemáticamente contra cualquier meta que requiera esfuerzo sostenido, no estás viviendo más plenamente que los demás. Estás operando desde una mentalidad que literalmente limita lo que puedes construir, aprender y lograr, porque casi nada que valga la pena se obtiene de manera instantánea. Y si tu cerebro no puede tolerar el tiempo que existe entre el esfuerzo y el resultado, ese tiempo se convierte en una barrera que muy pocas cosas en tu vida van a poder cruzar.
El octavo hábito es el que más se expone en público sin que quien lo tiene lo perciba como señal de lo que realmente es. La comunicación dominada por insultos en lugar de argumentos. Cuando enfrentas desacuerdo y tu respuesta inmediata es atacar a la persona que lo expresa en lugar de abordar lo que dijo, cuando descalificas la fuente en lugar de rebatir el contenido, cuando en lugar de construir un contraargumento produces un ataque personal, estás revelando algo muy específico, que no puedes construir el contraargumento. Los psicólogos llaman a esto falacias ad hominem, y son el refugio de quienes no tienen las herramientas cognitivas para desmantelar una idea con lógica, evidencia y razonamiento. Porque atacar a quien dice algo es infinitamente más fácil que demostrar que lo que dice está equivocado. Requiere menos pensamiento, menos análisis, menos comprensión del tema. Y es por eso que cuando alguien tiene poco con qué argumentar, con tanta frecuencia recurre a eso. Las personas que piensan con mayor claridad no necesitan atacar al mensajero, pueden destruir el mensaje. Pueden señalar exactamente dónde falla la lógica. Pueden presentar evidencia que contradice la afirmación. Pueden construir un argumento tan sólido que no necesita ir acompañado de ninguna descalificación personal para sostenerse. Si tu arsenal en un desacuerdo consiste principalmente en señalar quién es la persona con la que no estás de acuerdo, en lugar de qué dijo y por qué está equivocada, no estás ganando ese desacuerdo por ser más inteligente. Estás revelando que no tienes las herramientas para ganarlo de otra manera. Y eso es visible para cualquiera que esté prestando atención. Ahora, antes de cerrar, hay algo que tiene que decirse con la misma claridad con que se dijeron los 8 hábitos. Estos patrones no son sentencia permanente, no son diagnóstico irreversible, no son prueba de que naciste con una capacidad cognitiva fija que no puede cambiar. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse y desarrollar nuevas conexiones a lo largo de toda la vida, es real y está científicamente documentada. Lo que significa que cada uno de estos hábitos puede cambiarse, que el cerebro que entrenaste para consumir pasivamente puede reentrenarse para procesar activamente, que el cerebro que aprendió a reaccionar puede aprender a pausar, que el cerebro que evitó el desafío puede aprender a buscarlo, que el cerebro que se negó a actualizar sus creencias puede aprender la flexibilidad que hace posible el crecimiento real. Pero ninguno de esos cambios ocurre sin que primero ocurra algo mucho más difícil: el reconocimiento honesto. No el reconocimiento que busca excusas, no el que inmediatamente identifica por qué el hábito no aplica a ti de la misma manera que a otros. El reconocimiento real, el que dice, esto lo hago, esta es la frecuencia con que lo hago, este es el impacto que tiene en mi pensamiento, en mis decisiones, en los resultados que produzco. Y eso es incómodo. Es significativamente más incómodo que ver un video sobre los hábitos de las personas inteligentes y reconocerse en todos ellos con satisfacción. Es más incómodo porque requiere honestidad sobre algo que el ego prefiere no ver, pero es el único punto de partida que produce cambio real en lugar de la ilusión de cambio que viene de consumir contenido sobre crecimiento personal sin aplicar nada de lo que se consume. Y aquí está la pregunta que importa. No cuántos de estos hábitos reconociste en otros, cuántos reconociste en ti, con honestidad, sin la capa de justificación que el cerebro produce automáticamente para proteger la imagen que tiene de sí mismo, porque la inteligencia real no es la que te hace sentir bien cuando escuchas hablar de ella, es la que te hace capaz de verte con claridad cuando lo que ves es incómodo, y hacer algo con eso. Esa capacidad, más que cualquier otra cosa en esta lista, es la que separa a quien crece de quien permanece exactamente donde está, mientras convence a su propio cerebro de que está avanzando.